el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? En los estudios que el pastor obviamente ha estado brindándonos a través de los tiempos de estudio de los días miércoles y de los días viernes. Así que re- re- retomando un poquito el tema que vimos el día domingo en relación a la festividad de nuestra iglesia, del Día del Pastor, eh, creo que es importante retomar algunos otros puntos muy interesantes y que debemos de conocer, no solamente porque conocer que es la palabra del Señor, sino también reconocer la importancia de la labor de tener un liderazgo cristocéntrico, un pastorado dedicado a cuidar a sus ovejas, a pastorear a sus ovejas, como lo establece la palabra, y, y entender de que todo esto viene de la mano del Señor que llama, que manipula, que Él es el que hace el querer como el hacer de aquellos siervos que han de levantarse para realizar esta responsabilidad, esta labor tan importante dentro de la iglesia. Y obviamente nosotros somos una iglesia que añora el crecimiento, no solamente de nuestra iglesia local bíblica El Molino, sino que a través de nuestra asociación añoramos también el crecimiento para que se agreguen nuevos salvos, como lo establece la Gran Comisión, que es responsabilidad nuestra, fundando otras iglesias en otras áreas geográficas y no solamente en Honduras, sino que también afuera de Honduras. Así que el conocimiento de todas estas cosas relacionadas con el pastor eh, también trata de que se anime a aquellos que están en la actualidad preparándose, porque dentro de nuestra iglesia hay varios hermanos y hermanas que están preparándose en el conocimiento de la palabra y esperemos que de ahí hombres se levanten para decir, heme aquí y servir al Señor en su obra a través del pastorado. Entonces, vimos claramente que el pastorado viene de un llamado, es un llamado que lo describimos plenamente. Espero que haya quedado suficientemente entendido, pero pasando ahora a ya teniendo el pastorado a partir de ese llamado y a partir de obviamente la intervención y la confirmación de las congregaciones para levantar a un pastor, me gustaría que comenzáramos un estudio que tiene que ver con las funciones del pastor y las prioridades del pastor con el sentir de querer entenderlos realmente, ¿no? Y porque lo decíamos el domingo, muchas veces esperamos que el pastor sea perfecto, que todo lo que el pastor haga o decida sea conforme a lo que yo también quiero que suceda o que se decida. Y muchas veces queremos tomar las funciones del mismo pastor, pero tenemos que entender que la relación que se establece a través de esta analogía de tener un pastor con las ovejas que vemos claramente en esta imagen que les he seleccionado, eh, y hablábamos de que las ovejas son de los animales que requieren y demandan más de ser cuidados para poder sobrevivir. O sea, no tienen un instinto como otros animales para poder subsistir a las condiciones externas. Entonces requieren de un cuidado muy especial, muy dedicado. Y tenemos que entender que nosotros como miembros de la iglesia somos las ovejas y como tales debemos de aprender a seguir a nuestros pastores para poder sobrevivir y sobrevivir a las amenazas de los depredadores que están rodeando. El otro día lo platicábamos también, incluso en Escuela Dominical de Varones, de que la Biblia nos dice que ahí anda Satanás como león rugiente queriendo devorarnos.
entonces debemos de confiar que como buenas ovejas, conocer la voz de nuestros pastores y dejarnos guiar por ellos en todas las medidas que se tomen en el sentido de la iglesia. Quiero, para entrar a la palabra directamente, hacer una corta oración. Les pido que me acompañen. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú has puesto en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estamos hoy aquí reunidos la disposición, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos permitas abrir nuestros oídos para escuchar correctamente tu palabra y llevarla a lo más profundo de nuestro corazón. Queremos que ese corazón sea sensible a lo que vamos a aprender, a lo que vamos a escuchar. Y te pedimos la guía del Espíritu Santo para que todo lo que aquí digamos sea para darte la honra y la gloria solo a ti, Dios Padre. Queremos, Señor, siempre pedirte y recordar a nuestros queridos hermanos Luis Fortín, Patti, Norma, Leonel, que están pasando una situación difícil. Sabemos, Padre, que tú estás ahí con ellos y que ellos son firmes en la fe y en la esperanza y que en ti van a encontrar el refugio, la guía, la sabiduría y obviamente la fuerza para soportar lo que pueda acontecer. Es tu voluntad, Padre, y a ella nos sometemos. Y como iglesia, Padre, nos unimos a ellos, los amamos y queremos estar con ellos, aunque sea, Padre, con nuestras oraciones, porque otras condiciones aún no se pueden. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por todas las misericordias que tú derramas en nuestras vidas. Acompáñanos, Padre, en este tiempo para que aprendamos solamente lo que tú quieres que nosotros y tus siervos podamos compartir. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén. Vamos a comenzar con el primer versículo, que es en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, vamos a irnos al capítulo 6 y vamos a leer algunos de los primeros versículos. Y en este pasaje, entendemos aquí claramente cómo se da un hecho que define y marca claramente cuál debe de ser la actividad principal que en aquel momento lo hacían los apóstoles que habían quedado, después de la muerte, resurrección y asunción de nuestro Señor. Y obviamente este grupo de los 11 eran los que dirigían la iglesia primitiva, que ya se había obviamente fundado ahí en el libro, primeros capítulos del libro de los Hechos. Y vamos a la lectura y encontramos entonces que se refiere a la elección de 7 diáconos, dice intitulado nuestra Reina Valera, que es la que voy a utilizar. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, y 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos claramente que obviamente con el crecimiento desbordante de la iglesia, ¿se acuerdan que cuando dio inicio
en Jerusalén, 3,000 se agregaron ese mismo día, cuando vino también el Espíritu Santo. Y obviamente el crecimiento se dio de manera impresionante. Y obviamente esto empezó a crear el conflicto de la organización cuando empieza a haber mucha gente que hay que atender. Y prevalece un tema particular que era el cuidado acerca de las viudas entre lo que dicen de los hebreos, y obviamente esto viene como un reclamo, ¿no? Y esto produce la necesidad de aclarar eh, entre la congregación misma y definir claramente las funcionalidades y responsabilidades que tenían que establecerse y separarse a través de la definición de una prioridad. ¿Sí? Y aquí se marca claramente cuando dice en el versículo 4 que ellos, los apóstoles, entonces podrían persistir en dos cosas. Primero, la oración, y segundo, el ministerio de la palabra. Obviamente, entre todo lo que es la necesidad de la congregación, empiezan obviamente a exaltarse cosas que de repente se podrían definir como importantes y también urgentes, como por ejemplo el reclamo de miembros de la congregación por algún elemento que está siendo insatisfecho. Y en este caso había obviamente definido una dificultad en la distribución de alimentos y otras cosas que en algún momento los apóstoles pudieron establecer que estaban más bien quitándoles de el tiempo necesario para dedicarse a las labores que eran las más importantes y urgentes en ese momento. Y aún en este tiempo sigue siendo la misma prioridad en nuestras iglesias locales y por lo tanto en la iglesia universal. Y en este pasaje del versículo 4 del capítulo 6 de Hechos, los apóstoles establecen la necesidad de dedicar tiempo de calidad para la oración y para el ministerio de la palabra. Y a partir de eso se establece una nueva organización donde se le delega a otros miembros de la iglesia, discípulos llamados diáconos, para que ellos puedan realizar otras labores que son obviamente importantes, pero que no son lo más importante de la iglesia. El propósito al final, entonces, queda marcado en que ese cuerpo de personas, que en este caso eran los apóstoles, deberían dedicarse de manera primordial a la oración y al ministerio de la palabra. Y esa misma definición se establece también para los pastores en nuestro tiempo. Y recordar que obviamente el pastor debe de ser el capitán de la nave, el capitán de la iglesia. Y no debe de ser de los bomberos que apagan los incendios. Los apagadores de los incendios, en primer lugar, pues están llamados los diáconos, las diaconisas y cualquier otro de los miembros que se dediquen al servicio dentro de la iglesia. De tal manera que se haga el mejor esfuerzo grupal como un solo cuerpo para atender todas las necesidades en lo posible, pero sobre todo manteniendo entonces el espacio suficiente para que el pastor o los pastores se dediquen a estas dos importantes labores o funciones. Y lo vamos a ver marcado a través de dos elementos fundamentales en la vida del pastor. Primeramente, estaríamos hablando de su vida devocional o el tiempo que dedica para tener una comunión especial con el Señor.
Y en segundo lugar, es la entrega misma a la proclamación de la palabra de Dios. Y en este tiempo vamos solamente por efectos del tiempo a platicar un poco acerca de estos dos elementos sumamente importantes. Uno dentro de la vida personal íntima del pastor, pero que también es sumamente importante para el resto de la congregación, puesto que depende de la vida devocional de su pastor, cómo él mismo va a poder reflejar a los demás esta vida devocional que tiene. Alguien por ahí dice que nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces, el pastor debe primeramente tener ese tiempo especial de comunicación con el Señor para que él pueda a la misma vez transmitir a través de su cuidado, su contacto con la congregación, a través de, obviamente, el compartir su palabra en la enseñanza, en la prédica, en el púlpito, esa relación, esa comunicación. Y obviamente todos queremos ver en nuestro pastor ese brotar que es como el sudor mismo, como ese calor que emite el cuerpo cuando vemos a una persona consagrada realmente a la palabra y con una comunicación especial con el Señor. Uno lo puede palpar, lo puede evidenciar con simplemente verlo. Y lo otro, obviamente, entender que las implicaciones que puede llevar la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, vamos a pararnos en esos dos aspectos. No son los únicos. ¿Ah? Hay otro par de aspectos que podríamos discutir en otro tiempo. Veremos que si se puede en esta misma semana para completar algunos elementos importantes que también el Señor pone como ejemplo y lo podemos ver en el libro de Juan, el capítulo 10, cómo el Señor define lo que es un buen pastor, definiéndose a sí mismo. Y ver cómo obviamente también del pastor se demanda que conozca a sus ovejas, o sea, que conozca a su congregación, pero que también la congregación reconozca su voz para que se deje llevar por la instrucción y la guía en el caminar como cristianos hasta llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. Eh, Hablemos un poquito de ese cuidar de la vida devocional de un pastor, que también podríamos tomarla como un cuidado devocional de nuestra propia vida, aunque no ejerzamos el pastorado en la congregación o en la iglesia. Recordemos que nosotros somos los pastores, principalmente estoy hablando de los hombres y los que tienen hogares, somos los pastores de nuestra congregación pequeña, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos y todos aquellos que cohabitan en el mismo hogar, en el mismo y bajo el mismo techo. Entonces, esto es una recomendación para entender al pastor, pero también que se nos pueda aplicar a nosotros mismos en nuestra vida permanente, en nuestros hogares, en nuestras casas. Y aquellos que aún no se han casado, entonces pueden ver en esta enseñanza lo que estaría implicando la responsabilidad que se adquiere cuando se va a un matrimonio. Vámonos entonces, vamos a ir, voy a usar mi computador, mi celular más bien para avanzar más en la búsqueda de los pasajes y nos vamos a ir a Primera de Timoteo en el capítulo 4, vamos a ver versículo 6. Y dice la palabra, enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús, un servidor alimentado con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Una exhortación de Pablo aquí, en donde no es opcional, ¿no? Es decir, enseñarle, si nosotros vemos anteriormente, él está hablando de falsas enseñanzas. Entonces se enfatiza en la necesidad de enseñar lo que es correcto
para un buen servidor de Cristo. Y es alimentar, y no solamente alimentar con la leche materna, como también dice la palabra, porque hay que hacerlo también dependiendo de los nuevos creyentes, sino también enseñar con el alimento sólido para promover un crecimiento en el creyente, una mayor comunión con el Señor, una mayor entrega, servicio y un control pleno de el Señor, convirtiéndolos en Cristo centro, que toda nuestra vida gire alrededor de Jesucristo y obviamente de su palabra. Eh, y como decíamos, yo recuerdo que el mismo pastor Manuel en algún momento nos ha compartido que cuando le preguntaban a Sarita, creo que era, que le decían, bueno, ¿y tu papá de qué trabaja? Entonces le decía, no, mi papá no trabaja, es pastor. Y es interesante porque probablemente no es evidente lo que demanda estas dos funciones básicas, la oración. Realmente es difícil, ¿no? La dedicación a oración como, como una forma de vida particular que demanda tiempo exclusivo para dedicarnos a hablar con el Señor. Y como digo, no es una labor fácil, ¿no? Porque muchas veces pedimos, muchas veces hablamos con el Señor y obviamente de repente sentimos que no tenemos respuesta o que las respuestas no son aquellas que nosotros esperamos y entonces nos desanimamos. Pero yo puedo evidenciar personas que realmente eh, tienen este sentir de manera particular, probablemente como un producto, un subproducto de un don especial, en donde están permanentemente o constantemente dedicando tiempo a la oración y a una oración plena y completa, en donde no solamente agradecen al Señor por lo que se recibe o lo que no se recibe, o por lo que se tiene o lo que no se tiene, sino orar por los demás, independientemente si conocemos o no conocemos a esa persona. Y conocer, obviamente, la necesidad de depender totalmente del Señor y de su autonomía para definir qué es lo que se nos puede otorgar o no y recibir con contentamiento esas respuestas. Pero fácil es cuando nos toca orar por nuestras propias necesidades. Pues obviamente es prácticamente como parte de nuestros instintos como creyentes, pedir y clamar por nosotros mismos. Y muchas veces, y lo sabemos, que cuando las cosas son difíciles, es cuando más doblamos nuestra rodilla y nos dedicamos entonces a clamar. Como dice aquella canción del siervo clamando por agua, ¿no? En un desierto, eh, de manera muy intensa y muy profunda cuando pasamos por situaciones difíciles. Pero cuando lo hacemos de manera habitual, por las necesidades principalmente de los otros, como decía, y que incluso muchas veces no conocemos a esa persona y no conocemos si lo merece o no lo merece. Simple y sencillamente obedecemos como una forma de vivir como cristiano, sabiendo que podemos recurrir a nuestro Señor para que sea Él en su autonomía, en su conocimiento, el que determine si nuestras peticiones son escuchadas o no. El pastor está llamado a establecer su vida devocional con una intensidad especial en la oración. Entonces, obviamente, me imagino que Sarita, cuando miraba al pastor tomando un tiempo ahí relajado, privado en su cuarto o
o a la vista de ella, pues lo miraba que no estaba haciendo nada, ¿no? Pero no es fácil y no sé si ustedes comparten conmigo eso. Quisiéramos poder hacerlo más y, y estamos llamados a hacerlo y ejercitarnos para que se vuelva casi como un hábito, como una necesidad, así como lo hacemos en el dormir o el comer, ¿no? El poder comunicarnos, porque solamente así podemos tener nuestro espíritu en una relación cercana a nuestro Señor. Nadie puede sin comunicarse, sin hablar, tener comunicación con nadie. No podemos tener comunicación con otra persona si no nos comunicamos con ella. No tenemos entonces una buena relación con el Padre si no podemos hablar con Él. Y dice que lo primero es tener una buena relación hacia arriba para poder tener una buena relación horizontal. Primero lo vertical y luego lo horizontal. Así que es sumamente importante. Yo estoy seguro que nuestros pastores, que muchos de los hermanos y de las hermanas están permanentemente orando por nosotros en las buenas y en las malas. Y lo he sentido cuando a nivel de nuestra familia hemos pasado por situaciones difíciles y podemos ahí sentir el amor de la congregación, de nuestra iglesia, a través de esas oraciones. Y muchas veces recibimos un mensajito donde nos dice, hermano, estamos con usted, estamos orando por usted. Y eso nos da una fortaleza y una satisfacción independientemente de lo que externamente estemos en ese momento pasando o viviendo. Y eso es lo importante de la iglesia, hermanos. O sea, independientemente de que este tiempo no hemos podido vernos presencialmente, que no hemos podido abrazarnos, que no hemos podido reírnos con todo lo que implica los ademanes y todo lo demás de la presencialidad, sí la iglesia se ha mantenido viva y probablemente más viva que antes. Eh, Ayer o antier estaba compartiendo nuestro hermano Pablo la cantidad de personas que pueden ser alcanzadas de las diferentes reuniones de nuestra iglesia y ver que ya hemos pasado más de 70,000, casi llegando a 80,000. ¿Cuándo hubiéramos soñado que esto se diera? Obviamente, humanamente, vemos las circunstancias como circunstancias que son difíciles y como que todo más bien se quiebra y se corta. Pero realmente solo Dios puede hacer de las cosas malas para el ser humano, sacar de ahí cosas positivas, como lo ha sacado de grandes personajes de la Biblia que con sus defectos y sus dificultades sacó grandes enseñanzas que se mantienen y van a estar ahí hasta la eternidad. La oración es importante y lo vemos reflejado en nuestro pastor, en nuestros pastores, que nos motiva también a seguirlo. Cuando nosotros hacemos esas cadenas de oración, esos tiempos de oración, hermanos, hay que involucrarnos porque realmente no hay cómo poder establecer eh, ese tiempo y esa oportunidad para clamarle a Dios, para agradecerle, para pedir por nuestras necesidades, por nuestros anhelos, por nuestros planes, pero también por los demás, por los hermanos de la iglesia. Eh, y luego, el otro elemento es la necesidad de prepararnos en la palabra, prepararnos en la palabra. Probablemente esta es la función más importante, ¿no? Porque es la que nosotros vemos más evidente y obviamente probablemente la que tenga más resultado de manera que lo podamos ver y vivir. Pero
si lo hacemos a través primero de la oración, y a veces son cosas que no se notan tan evidentemente, pero también tiene su impacto, la prédica, el compartir la palabra de Dios, pues probablemente es a lo que a nosotros más evidentemente nos impacta, ¿ok? Que tiene más trascendencia en nuestra vida personal cuando recibimos esos mensajes y nos calan hasta los cuétanos, como dicen, ¿no? A lo más profundo de nuestros huesos, ¿no? Y que realmente nos haga reflexionar, pensar. Y una vez creo que compartiendo también les comentaba de que cuando nosotros vamos a la iglesia y escuchamos un sermón, y yo he escuchado gente que cuando sale dice, no entendí nada, no aprendí nada y no me gustó para nada el mensaje. No me gustó el pastor, no me gustó porque dijo esto, porque gritó, porque andaba así, porque andaba así. Y entonces perdió su tiempo, ¿ya? Pero en realidad, ¿cuánto del aprovechamiento depende de nosotros y cuánto depende del pastor? Creemos que la balanza siempre está más hacia la responsabilidad del pastor que nos impacte con su mensaje que lo que nosotros debemos de tener como responsabilidad para hacer perceptible esas palabras y ese mensaje y podernoslo apropiar. Recuerdo que cuando comenzamos con esta iglesia, en lo que era la iglesia Génesis, en una ocasión teníamos un pastor que era un excelente evangelista, Rolando Mejía, en paz descanse. Y recuerdo que algo había pasado conmigo el día anterior o la semana. Y cuando llegué a la iglesia, obviamente había algún remordimiento, me senté muy a los asientos de atrás de la, era un salón bastante grande, bastante largo, y me quedé sentado muy hacia la parte de atrás, ¿ah? Obviamente, probablemente mi conciencia no me permitía mantenerme muy cercano. Eh, y el pastor comenzó a dar su prédica, ¿no? Una prédica X, ¿no? Pero yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar, que sentía que el pastor me quedaba viendo cuando decía algunas cosas y yo sentía como que me lo estaba diciendo a mí por lo que yo había hecho o lo que había pasado de manera reciente. Y en mi cabeza pensé, alguien le contó, alguien me vio o algo por el estilo, ¿no? Pero sentí remordimiento y me llamó al arrepentimiento. Las palabras del pastor llegaron a mi corazón para clamar por perdón. Y cuando terminó, me acerqué a él y le dije, ¿verdad que te contaron algo de mí? Y me dijo, ¿de qué estás hablando? No, es que yo miraba que tú me estabas hablando y me decías y yo sé que... Y me dijo, gracias a Dios, porque quien te habló fue el Espíritu Santo, porque yo no sé nada. Y yo preparé mi mensaje, ¿verdad? Lo que Dios me indicó. Y eso fue lo que yo vine aquí a decir. Si te llegó como si fuera para ti, gracias a Dios. Nunca se me van a olvidar esas palabras. ¿Cuánta razón tenía Rolando? ¿Cuánta razón? Y efectivamente, el tener el tiempo necesario para poder llegar a formular no un sermón, no una clase de la palabra de Dios, porque el pastor, a pesar de que utiliza la mayor parte de su tiempo para la preparación de sus sermones, él no busca, no escudriña en la palabra para buscar las palabras, los versículos, para hacer el sermón. Lo hace para dar un mensaje, para dar un mensaje de vida eterna. Y obviamente alimentar las almas. Y por eso decimos, si el pastor mismo no es capaz
de alimentar su propia alma, ¿cómo será entonces capaz para alimentar las almas de sus ovejas? No lo va a poder hacer. Y obviamente todos queremos ver en la vida de un pastor una vida digna de su cargo y de ser representante de Cristo. Esta vida se enriquece en la medida en que pasamos tiempo en comunión con el Señor, y esa comunión, además de la oración, está en la lectura y en la preparación y en el estudio de la palabra. ¿Y eso para qué? Obviamente, para llegar al propósito de la prédica, de predicar la palabra de Dios. Si vemos otro pasaje en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 16, Pablo dice: para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese llamado pastoral? Eh, esa evolución que se da, que como que sentimos que hierve algo internamente. Pablo aquí está describiendo que brotaba esa necesidad imperiosa de compartir y de anunciar el evangelio. Y obviamente ahí donde vemos eso que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si yo preparo de afuera para dar un sermón, pero no siento la necesidad, ni siento lo que el Señor quiere que yo diga en base a la percepción de necesidades que se encuentran en la iglesia, entonces no se habla de un evangelista, sino que de un predicador. Y un predicador puede ser muy bueno, muy hábil, sin necesidad de tener lo otro. Y al final uno se preocupa mucho por eso, pero a mí nunca me ha preocupado, porque yo sé que es el Señor el que pone y el que quita. Y las posiciones ya lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 34. Vemos cómo el Señor dice: yo quitaré a mis ovejas de los pastores de Israel porque estaban haciendo las cosas incorrectas. Y tremenda cosa es querer el pastorado, pero dicen: no es así nomás. Tiene sus consecuencias. Y obviamente es fácil entonces, equivocadamente dando un mensaje, que en vez de llevarlos por el camino de la verdad, los llevemos por el camino de la perdición. Y en vez de llevarlos a la salvación, los llevemos a la perdición. Entonces estamos haciendo lo que exactamente quiere Satanás. Y en este tiempo discernimos sobre el hecho de que existen cuánta cantidad de predicadores que dan mensajes que llevan más a la perdición que a la salvación. Y lo peor, que la gente que se pierde lo hace con desconocimiento y pensando que están en el camino correcto. O sea, que caen por inocentes, pero al final eso no los va a eximir del camino que van a tomar. Y entonces por eso es tan importante la preparación de la palabra del Señor de manera profunda, sistemática. Aunque no sea lo más importante para el servicio, es sumamente importante y están dentro de los mismos obligaciones que tiene que tener un pastor para ser candidato, ¿no? No ser neófito, no ser desconocedor de la palabra. Un pastor fiel debe de alimentar a sus ovejas. Y ese alimento básico es la palabra de Dios.
Por lo tanto, la predicación es la faceta primordial del pastor. Y obviamente lo deseable es que más bien el pastor debe ser el mejor conocedor de las escrituras de toda la iglesia. Debe ser su especialidad por excelencia. Veamos ahí en Proverbio. Así que, como hemos visto, no solamente es el deseo, que como lo decía Pablo, ¿no? Debo de hacerlo, sino también, obviamente, hay que tener el conocimiento correcto para poder exteriorizar las palabras que sean correctas y no tergiversar, porque estamos simplemente trasladando lo que está plasmado en la palabra de Dios. Y eso requiere preparación. Vámonos aquí al libro de Proverbios. Capítulo 2, vamos a ver del 1 al 9. Dice, haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida a los que se conducen con justicia y protege a los que les son fieles. Sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno. ¿Cómo se logra todo esto? O sea, pues la Reina Valera lo intitula estos pasajes como beneficios que ofrece la sabiduría. Y la sabiduría viene de la palabra de Dios. Y por eso Santiago dice, si te falta, pídela y pídela en abundancia para que podamos entender. Yo recuerdo que en mi juventud hubo un tiempo en que me sentí muy llamado, muy atraído también a las cosas de Dios, a las cosas de la religión. En aquel tiempo yo era católico. Y entonces viví un tiempo a través de la Iglesia Católica en grupos de crecimiento cristianos católicos juveniles y andaba de iglesia en iglesia, dirigía los grupos de crecimiento en colonias, estábamos en algunas de las parroquias trabajando, viajábamos a dar cursillos, seminarios. Y obviamente leía la palabra, la leía y la leía porque la compartía, pero realmente nunca la entendí. Y yo recuerdo que en un discipulado que teníamos también al inicio de la iglesia, íbamos todos los líderes todos los miércoles. Y un día llegó un doctor de medicina y dijo que quería estar con nosotros, compartir. Y lo aceptamos. Y era un hombre que se sabía de memoria la Biblia. Y cada vez que estábamos reunidos decía, miren, pero en el tal libro, tal versículo, dice tal cosa. ¿Qué significa eso? Y ahí nos dimos cuenta que era un hombre que no era creyente, o sea, conocía, se sabía, pero no sabía qué significaba. Y a través de mi tiempo, cuando yo estudiaba la palabra y la leía en las iglesias, no la entendía, no la comprendía, no comprendía lo que era el Génesis, no entendía cuál era el propósito de esto, ¿no? Y dónde estaban los dinosaurios, decía, ¿por qué no están ahí narrados? Y obviamente todo eso lo que traía es duda. Y hasta mucho más adelante, como que se me quitó toda esa nube de mis ojos y pude entender muchas cosas y que aún todavía sigo escudriñando para entender otras muchas cosas que todavía no las comprendo. Así que la preparación, yo sé que algunos hermanos están estudiando la palabra, otros lo hicieron antes. Es importante no solamente la lectura, sino que el escudriñar, porque ahí vamos a encontrar tesoros. Y mire, la palabra dice, guarda en tu mente mis mandamientos. ¿Cómo los podemos guardar en nuestra mente? Pues solamente
colocándolos aquí de memoria. ¿Y cómo logramos hacer eso? Solamente a través del estudio permanente y sistemático de la palabra. Y de esa manera, entonces, vamos a poder saber cuáles son los mandamientos que yo debo de guardar, y obviamente voy entonces a entregar esa mente, la inteligencia que yo tengo al servicio de Dios y a crecer y acercarme cada vez más. Así que el pastor tiene que pasar mucho tiempo dedicado a esto, al estudio sistemático, no solamente para preparar los sermones, sino también para conocer la palabra y que obviamente el Espíritu Santo le pueda mostrar aquellas cosas profundas que están ahí, que muchas veces no las podemos de la primera lectura encontrar, y apoyarnos de diferentes literaturas y todo para poder enseñar, guiar, exhortar y predicar. Y mire, qué difícil es encontrar un pastor que predique lo que es correcto predicar. Nosotros tenemos la dicha de sentir que tenemos una enseñanza correcta de la palabra y podemos discernir claramente, y el Espíritu nos ayuda para poder ver cuándo la palabra no es la correcta. Y como le digo, en estos tiempos Satanás utiliza sutilmente el engaño a través incluso de predicadores que se levantan y que ofrecen doctrinas que están totalmente apartadas de la Escritura, basadas en filosofías de prosperidad y desprendimientos y tantas cosas que justifican, ponen instrumentos y escenarios con luces estruendosos y la música que parece rock y rapeando y todo ese tipo de cosas, porque dicen que hay que acercarse a la juventud, que la iglesia debe de acercarse a la juventud. La juventud se debe acercar a la iglesia, pero la iglesia no puede transformarse como para venderse como producto de mercadotecnia. Y esa es la labor del pastor. Y nos indica entonces que obviamente debemos de entender y buscar en la Escritura plata como un tesoro escondido ahí, un tesoro de vida que enriquece tu vida como cristiano, como servidor, como amante de Cristo. Y pida, dice, sabiduría, porque el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de los labios. Y entonces puede exhortar, puede aconsejar y todo, tantas cosas que necesita, consolar de manera correcta. Por eso el pastor tiene que dedicar su tiempo en la preparación, en su preparación, devocionales diarios personales, en la oración constante y permanente para que el Espíritu Santo obre en su vida, lo haga entender, lo haga poder transmitir. Y todo esto lo tiene que hacer con amor. Por último, vamos a ver en Efesios cómo resalta Pablo este sentir en Efesios capítulo 4, versículo 15. Y dice, más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Profesando la verdad, el evangelio, la palabra de Dios. Pero ¿cómo debemos de hacerlo? De una manera firme, de una manera clara, con palabras que se entienda, que todo mundo lo entiende. Hay muchos que ustedes miran ahí hablando hasta en hebreo, en latín, en algún tiempo así fue, y hablando, dicen, en lenguas angelicales que no entendemos, o con palabras rebuscadas que no entendemos. Entonces no podemos comprender y no podemos entender el mensaje, lo que Dios nos quiere transmitir. Los mensajes tienen que ser claros,
apegados a la Escritura, con palabras sencillas, pero determinantes en todo el sentido de lo que significa la palabra de Dios. Así que podemos ver una gran responsabilidad y un gran trabajo, aunque como dijo Sarita, la hija del pastor, el pastor no trabaja. Pero miren, hermano, esto requiere tiempo, dedicación y la mano de Dios para ver a nuestro pastor que no solamente tiene conocimiento, sino que lo puede transmitir, que nos llega a nuestro corazón, que transmite palabras de vida, de consolación en amor. Así que gracias a Dios por nuestros pastores. Vamos a terminar acá. No es todo, falta alguna parte. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes otros versículos. Creo que veamos Ezequiel, que son lo que no debe de ser un pastor, y luego ver Juan en capítulo 10, lo que sí debe de ser un pastor, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñenme en esta oración para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que conforta, que nos da la guía, que es el camino, la verdad, y que todos queremos, Señor, encontrar en ella los tesoros, el oro y la plata que aquí está revelada para nosotros. Gracias de nuevo por nuestros pastores, gracias por la congregación, gracias por tu iglesia, gracias por la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos con un corazón abierto y deseoso de tu palabra y de llevarla a la práctica en nuestra vida. Pedimos de nuevo por nuestros hermanos que están pasando tiempos difíciles, para que tu Padre seas el consuelo y que les dé la fortaleza para pasar los tiempos difíciles. Siempre, Señor, con gozo en ti y por ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos.